La Iglesia establecida por Dios siempre tuvo, tiene y tendrá influencia en todos los tiempos y ámbitos de la humanidad. Eso es lo que nos dice nuestro Señor. La influencia de la Iglesia ha traspasado los tiempos, culturas, ideologías, filosofías, política y economía, al ser una institución donde la semilla del Evangelio sale hacia el mundo y llega a la familia, donde se asienta la sociedad, al gobierno, para que las naciones sepan manejar el código moral dado por Dios, y al individuo para que éste sepa el camino que debe seguir. Hoy, en tu programa Vivencias en la Red, te presentamos influencia de las iglesias en los seres humanos. Bienvenidos una vez más a este subespacio Vivencias en la Red. Hoy definitivamente que tenemos un tema bastante interesante, el cual queremos compartir con cada uno de ustedes. Cómo influye la iglesia en los seres humanos. Y a propósito de este tema que definitivamente me gusta mucho porque tiene que ver con la vivencia nuestra en la iglesia, y hay muchas interrogantes que nos vamos a hacer con relación a este tema. Vamos a conversar con algunos líderes religiosos con relación a este importante tema, para que cada uno de ustedes pueda identificarse y edificarse sobre el papel de la iglesia y todo lo demás. De manera que tenemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué tanto influye la iglesia en los seres humanos? ¿Quién salva? Si es la iglesia que salva, si es Dios que salva, la importancia que tiene la iglesia para nosotros. En fin, una serie de preguntas que definitivamente nos van a ayudar a identificarnos más con el papel de la iglesia, pero sobre todo lo que significa Dios para nosotros dentro y fuera de la iglesia. Hola, queridos hermanos. Soy Esteban de la Rosa, cariñosamente Toñito, nacido en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Quiero compartir con ustedes cómo ha influido la iglesia en mi vida. Soy hijo de una maestra fallecida, Martínez, y como buena maestra sabía que la iglesia es una institución donde recibimos formación para toda nuestra vida. Nos inculcó la asistencia a la iglesia libremente, donde yo cogí gusto, porque la iglesia tenemos que diferenciar del templo. El local es el templo, la iglesia somos nosotros. Y una iglesia puede estar en cualquier parte, hasta debajo de una mata de mango. Quiere decir que la iglesia es para formarnos, para evangelizarnos, para preparar nuestras vidas para nuestra salvación. De manera que esa es la tarea de la iglesia, evangelizar. No por mucho repetir una palabra, usted está salvo o usted pertenece a la iglesia. Comenzamos a formar parte en la iglesia desde nuestro bautismo. ¿Quién salva? La palabra de Dios es muy clara. En muchas citas bíblicas podemos ver cuando la mujer le toca el manto a Jesús. Sabía que con tocarle el manto obtendría su salvación. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Lo que salva es la fe, esa confianza en ese amigo fiel que no falla. Tú puedes caminar muchas iglesias y no tendría tu salvación. Porque si no lo hace por fe, no vas a lograr nada. De manera que, ojalá que tengamos la convicción de congregarnos, porque la unión está a la fuerza, y que aprendamos que poner nuestra confianza en ese amigo fiel que nos falla, ahí recibimos
la salvación. Dios es el que salva. Dios les bendiga. Mi nombre es Ronnie Herrera, soy uno de los pastores asociados de aquí de la Iglesia Evangélica Menonita Central. Trabajo particularmente en el departamento de misiones. Y estoy respondiendo a la pregunta entonces, ¿cómo me ha ayudado la Iglesia en mi desarrollo personal? Yo creo que como individuo, igual que muchísimas personas, yo puedo dividirme en muchas áreas. La Iglesia sí ha sido de mucho beneficio en cada una de esas áreas, quizá en unas más que otras. Algunas de las que puedo apuntar particularmente es en la parte académica. Definitivamente la Iglesia tuvo un efecto en mi desarrollo académico, mi estudio de los idiomas y todo eso, y al mismo tiempo en mi desarrollo de liderazgo, el manejo y administración de las personas, la gerencia y todo eso. La segunda pregunta que tengo que responder entonces es ¿quién salva a la Iglesia o Dios? Siempre la respuesta a esa pregunta va a ser Dios. Dios es el que salva. La Iglesia no es nada más y nada menos que la comunidad de los salvados, motivándose mutuamente mientras buscan glorificar a Dios en la manera en la que viven en esta vida. Es fundamentalmente eso. Gracias. Dios bendiga. Dios los bendiga. Mi nombre es Bianca Malí, soy miembro de la Iglesia Evangélica Menonita Central y hoy quiero responder un par de preguntas para ustedes. La primera es ¿por qué es importante visitar la iglesia? Primero me gustaría definir el término iglesia, que cuando la Biblia menciona la palabra iglesia no hace referencia a un lugar físico, sino a un grupo de personas determinado. Y la misma Biblia en el libro de Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, Dios llama a Cristo como la cabeza de la iglesia y a la iglesia la define como el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo está formado por todos los creyentes que han decidido seguir a Jesús. Dicho esto, la Biblia no manda a nadie que no sea creyente a congregarse, sino que llama a todos aquellos creyentes a ir hasta donde aquellos que aún no son salvos y que aún no han conocido del Señor. Eso lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 10, versos 14 al 17. Y aquí, parafraseando, Pablo habla a la iglesia en Roma y les está diciendo que cómo las personas que no conocen a Dios lo van a invocar si no han creído en Él, y cómo van a creer si no han escuchado de Él. Entonces, quiero hacer énfasis en el verso 17, que dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, o sea, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando una persona toma la decisión de visitar un templo, es porque ya ha escuchado y sabe lo que va a buscar en ese lugar. Así que la fe de una persona puede depender de si asiste, si visita o no una iglesia. Y la otra pregunta es, ¿quién salva? ¿La iglesia o Dios? La iglesia no salva. Como ya dije anteriormente, la iglesia, la Biblia hace referencia a que es un grupo de personas y el único que salva es Cristo. Pero un cristiano necesita de una iglesia para que su fe pueda crecer. Bien, señores, luego de haber escuchado a esos líderes religiosos, en el caso, fíjense que quisimos compartir con ustedes un líder de la Iglesia Católica, en este caso a un sacerdote, nuestro hermano Esteban Antonio de la Rosa, cariñosamente Toñito. También contamos con el pastor Ronnie Herrera de la Iglesia Menonita Central, y Bianca Figuereo, una líder también de esa misma iglesia. Con ellos pudimos escuchar diferentes versiones con relación al significado que cada uno de ellos le daba a la iglesia. Y me llama poderosamente la atención que a pesar de que son de iglesias diferentes, tienen el mismo sentir con relación al significado de la iglesia. La iglesia no es más que la reunión de personas con el fin de compartir la palabra de Dios. Muchas veces entendemos que cuando nos dicen voy para la iglesia, bueno, generalmente usted va para el templo, pero la iglesia es la reunión, repito, de personas que hacen vida para compartir la palabra de Dios. Y realmente me llamó poderosamente la atención un momento donde planteaba el sacerdote Toñito. Él decía, bueno,
Donde quiera que usted se reúna, ya sea debajo de cualquier árbol, pues lógicamente ahí sí está compartiendo la palabra de Dios, usted está formando una iglesia. Otro elemento es la importancia que tiene la iglesia para cada uno de nosotros. Ellos lo definen de una manera muy entusiasta, muy especial. La iglesia es importante porque nos ayuda a crecer, nos permite fortalecer nuestra parte espiritual, pero también desde el punto de vista social, familiar, y nos ayuda a conocer más de Dios. Y sobre todo es importante también que veamos a la iglesia como el espacio para poder colaborar con aquellas personas que no conocen mucho de Dios. Definitivamente, cuando hablamos de iglesia, nos adentramos a ese círculo de oración con Dios y nos permitimos también, entre familia, compartir la palabra de Dios. Otra de las preguntas de que quién salva, que si es la iglesia o si es Dios. Y fíjense que todos expresaron que definitivamente quien salva es Dios. Y por una razón lógica, Dios es nuestro Padre. Dios es ese espíritu que nos fortalece cada día para seguir adelante. Dios es esa fortaleza que nos ayuda cada día a compartir con los demás su palabra a través de lo que está reflejado en la Biblia. Pero Dios es ese amigo que en cada momento nos escucha, en cada momento nos dirige para hacer las cosas según la voluntad de Él. De manera que es importante que identifiquemos todos esos elementos que nos han ido expresado sobre la iglesia. Pero quiero destacar también lo que ha sido la iglesia para ello en su proceso de formación espiritual. Lo decía el sacerdote Toñito, le decía, bueno, yo entré a la iglesia por vía de mi madre, pero yo continué en la iglesia porque la formación que recibí me ayudó a estar más de cerca con Dios. Ron Herrera también nos plantea que a través de la iglesia, pues él pudo o ha podido crecer tanto y ser parte de diferentes organizaciones que le han permitido formarse y visitar diferentes lugares para expresar la palabra de Dios con los demás. De manera que, en sentido general, la iglesia es ese espacio que nos permite a nosotros, primero, conocer de Dios y segundo, compartir esa palabra de Dios con todas aquellas personas que de una manera u otra no les conocen. Bien. En este momento yo quiero compartir con ustedes un poco de lo que ha sido la iglesia sobre mí. La iglesia, en sentido personal, yo entiendo que ha sido una maravilla. Y yo recuerdo que entré a la iglesia, yo a la edad de 14 años, por vía de una amiga de un grupo, me invita a formar parte de una misión. Recuerdo que había un retiro de la iglesia católica y ella me invita, yo no conocía nada de la iglesia y me invita para ese retiro y definitivamente es a partir de ese momento que yo me ilusiono tanto con todo lo que me ofrece Dios en la iglesia en ese momento y decido quedarme formando parte de la misma. ¿Qué hago entonces? Me involucro en diferentes tipos de movimientos espirituales que se desarrollan en la iglesia, llámese grupos de jóvenes, fui coordinador de pastoral juvenil por varios años, también fui coordinador de la catequesis, pero también pertenecía al coro, al movimiento de liturgia, a los misioneros laicos redentoristas, es decir, tuve una vida espiritual muy cercana a diferentes organizaciones que hacían vida en la iglesia. Eso me permitió crecer desde el punto de vista espiritual, pero también social, personal y familiar, porque me ayudó a entender el significado de la iglesia y sobre todo el significado que tiene Dios en mi vida. Para mí fue significativo el poder entrar a la iglesia para conocer de Dios, el poder entrar a la iglesia para conocer de esa palabra, de ese manantial de cosas interesantes que tiene Dios y que me ofreció Dios en ese momento. Bien, pues nada, queremos agradecer infinitamente a nuestros colaboradores del día de hoy, de la iglesia
Católica al Padre Esteban Antonio de la Rosa, cariñosamente Toñito, y de la Iglesia Menonita Central a la líder Bianca Figuereo y al pastor Ronnie Herrera. Agradecido infinitamente de sus palabras, que estoy totalmente seguro que llegará al corazón de todos aquellos que los escuchen. Y queremos invitarles a todos ustedes a que nos vean a través de nuestro canal de YouTube, Vivencias en la Red con Fabio Medina. Si te gustó el video, pues dale me gusta y comparte.